Muy buenas noches, estimado docente Diego Intriago, docente de la Cátedra de Derecho Penal 1. El día de hoy voy a realizar un análisis sobre autoría, autoría mediata y coautoría. Introducción. El pensamiento jurídico penal de los últimos tiempos ha construido ciertos conceptos técnicos que han enriquecido las doctrinas sobre la tutoría y la autoría y su relación con nuevos conceptos. Las aportaciones sobre la imputación de autoría en delitos cometidos en el ámbito de grandes organizaciones, la autoría tras la autoría o la doctrina del dominio del hecho han supuesto grandes avances en la búsqueda de respuestas justas dentro de situaciones en las que la imputación es difícil. Pero el tiempo ha demostrado que, sin cuestionar la utilidad de las doctrinas, no pueden ser transformadas en reglas útiles para cualquier clase de problemas, sino a su vez no sería necesario recurrir a ellas, o incluso pueden provocar un resultado indeseable. Dentro de este análisis encontramos las palabras claves que son autoría, la autoría mediata, coejecución, participación y dominio. El ordenamiento para el Código Penal ecuatoriano dentro del Código Orgánico Integral Penal establece como la forma de participación criminal la figura de la autoría mediata. El objeto del presente análisis es establecer cuál va a ser la teoría más apropiada para aplicar de manera coherente epistemológicamente esta forma de autoría en nuestro sistema punitivo, ya que es cierto que la teoría más idónea es la teoría del dominio del hecho, dentro de lo cual la doctrina de la acción finaliza. Para esto se va a analizar de forma conjunta la autoría y las diferentes teorías que han surgido para sustentar esta figura de gran importancia en el dogma penal y que ahora forma parte de nuestro ordenamiento legal. En el proceso investigativo se sigue ciertas etapas. Se utiliza una metodología netamente cualitativa. Dentro del proceso investigativo se abordan las principales concepciones de la teoría de participación criminal, desde un estudio comparado y dogmático de la participación. Es necesario indicar que en el Código Penal ecuatoriano su origen data de la entrada a la vigencia del Código Integral Orgánico Penal y hasta la actualidad no ha sido totalmente desarrollada por la jurisprudencia ecuatoriana. El Código Orgánico Integral Penal abarca todas las posibles formas de intervención del autor inmediato en la autoría inmediata. Cualquier persona podría verse inmersa de esta forma de autoría. Se debe entender que el autor mediato es quien realiza el delito por medio de otra persona, que realiza el supuesto de hecho de la norma prohibitiva, realizando así la acción típica, que actúa de intermediaria en esta forma de autoría. Podemos entender que dentro de la posición secundaria del instrumento resalta la porción dominante del hombre de atrás, que dirige el acto, teniendo el control del suceso causal en razón de su finalidad, teniendo el dominio de hecho el hombre de atrás. La autoría como la autoría mediata se estudian dentro de lo que se denomina participación delictiva, denominación utilizada mayoritariamente en la dogmática penal. Dentro de la legislación ecuatoriana, esta forma de participación se encuentra normada y regulada en el ordenamiento punitivo ecuatoriano. En el artículo 42 del COIP, según la Asamblea Nacional en el año 2014, reza: autores. Corresponderán como autoras las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades. Autoría directa: son quienes van a cometer la infracción de una manera directa e inmediata. También se analiza que son quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución, teniendo el deber jurídico de hacerlo. La autoría mediata cita que quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa una infracción, cuando se demuestre que tal acción ha determinado su comisión. Además del otro concepto que cita, quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de otra u otras personas, imputables o no, mediante precio, dádiva, promesa, ofrecimiento
orden o cualquier otro medio fraudulento, directo o indirecto. Y quienes por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo obligan a un tercero. A lo que se cometa la infracción es necesario indicar que no se puede calificar como irresistible la fuerza empleada, con dicho fin. Quienes ejercen un poder de dilucidar cuál es la teoría que da sustento a dicho postulado normativo, es decir, cuál fomenta la columna vertebral de este delito y de esta participación, se encuentra un panorama claro del alcance y no se puede establecer los límites de esta figura de la dogmática penal, teniendo como premisa única que no todo el concepto de autoría dará cabida de forma correcta y regular a la configuración de la autoría inmediata. Se debería declarar como autor a quien, por su comportamiento, orientada a un fin consciente del acontecer causal que pudiera devenir y que se puede prever, realiza una acción típica enseñando a la acción contenida en un tipo legal. Mediante el dominio intencional sobre el suceso causal, sólo así el autor se diferencia del partícipe. Dentro de este sentido, la responsabilidad está limitada a acciones finales y no a procesos causales ciegos. Dicho sujeto debe responder por lo que hizo y fue guiado por su finalidad, que se propuso y por nada más, teniendo presente que dentro de la doctrina de la acción finalista son tres los elementos del delito que tienen un contenido óntico: la acción, la autoría y la culpabilidad, siendo el concepto de autor donde se encuentra integrado por el dominio del hecho, permitiendo de esta manera respetar al ser humano como un fin y no como un medio para cumplir objetivos de otros o estatales. Bajo esta premisa, se corrige que lo que trae el Código Orgánico Integral Penal es un concepto restringido de autor, pues habla de quien comete la infracción de manera directa e inmediata, para luego incluir la autoría por omisión, que también consideramos es un concepto restringido. A lo largo del tiempo, doctrinariamente se han dado algunos conceptos sobre el autor, que de manera sucinta se expondrá a continuación. El concepto restringido de autor fue acuñado por Belling en el año de 1930 para el profesor alemán, quien es el autor y realiza su típico proyecto, teniendo en cuenta que el Código Orgánico Integral Penal dentro del artículo 144 cita: homicidio. La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Este concepto de autor se ciñe a lo que disponen los conceptos de acción contenidos en los tipos legales. Concepto de autoría. Alguna cuestión previa sobre los conceptos de autoría cita, que es la decisión acerca de quién o quiénes han de ser declarados autores de los delitos que se ocupan un lugar central en los sistemas que diferencian entre autores y partícipes. Nada se vale diciendo que solo cuando hay un interviniente en el delito, los problemas de identificación jurídica del autor se reducen notariamente. Por eso es el estudio de la autoría y la participación criminal, expresión referida al conjunto de personas que intervienen de uno u de otro modo en la comisión del delito, y que la pena les es desaplicable en función de esta intervención. De esta reflexión no puede derivarse, no obstante, hay sucesos en los que solo hay un protagonista y la cuestión es muy sencilla, puesto que ese actor solitario necesariamente tendrá que ser el autor del delito. Muchas de las veces esto no se comprueba, pero aunque solo haya intervenido una persona, habrá que comprobar que esa persona ha realizado el tipo objetiva y subjetivamente, pues solo así será posible subsanar su conducta en el tipo, única manera legal de afirmar la autoría. En este caso, hay que citar que la autoría tras la autoría del hecho, la coautoría y dominio funcional del hecho. Se ha dicho que desde el momento en que está regulada la autoría mediata, es posible la autoría detrás de la autoría, puesto que el Código Penal en el artículo 82 exige que el instrumento sea un sujeto inconsciente de la significación de lo que hace. Más aún así lo sostenga la doctrina, considerando que es autor, responsable e instrumento a la vez. No es posible. No puede aceptarse. Tampoco que más haya atrás un sujeto que también sea autor. Se ha de contemplar la situación a la luz del derecho penal,
aceptando por supuesto que algunas limitaciones se producen tanto en el nuestro como en otros, pues el respeto al principio de legalidad y a los elementos de cada figura de autoría o de participación ha de ser el mismo, del mismo modo que no es posible encajar cualquier idea en la legalidad, como la de acción conjunta producida por la capacidad de influir, o la autoría mediante el directivo habiendo del ejecutor del delito, que actuó libre y conscientemente. La coautoría. Siguiendo con el análisis respectivo, dentro de la clase de autoría material o directa se encuentra también la figura de la coautoría, en la que se entiende que son coautores los que forman parte y toman parte de la ejecución del hecho, codominándolo. Y es por ello que dentro de la doctrina, como la jurisprudencia, califican de coautor a todo sujeto activo que colabore a la ejecución de un acto contrario a la ley penal. Queda como resultado la calificación de éste en su totalidad, como típico, antijurídico y culpable. Por este razonamiento se equiparará el coautor como un autor. De igual forma, entendemos que la doctrina ha logrado agregar un tipo de autor y es el concominante. Esto significa que varias personas actuaron independientemente y por separado, pero en su totalidad crearon una serie de delitos que son clasificados y penados singularmente. Conclusiones del trabajo. Para concluir esta temática asumida en este análisis, debemos tener claro primeramente el lugar sistémico donde se analizará la autoría, y este lugar no podía ser otro que en el tipo legal, al analizar sus elementos objetivos abordados en el sujeto activo de la infracción, quien realiza con su actuar la acción incriminada. Ese es el momento del análisis donde debemos someter a escrutinio si el sujeto activo intervino en el hecho y de qué forma lo hizo, teniendo claro siempre que el lugar sistémico del análisis podremos sostener que autor mediato será quien comete el hecho punible por medio de otra persona, es decir, va a realizar el tipo legal de un delito comisivo doloso, de modo que al llevar la acción típica deja que actúe para él un intermediario, en la forma de un instrumento humano, teniendo el dominio del suceso causal en la forma de un instrumento humano. Y va a ser quien contra la ley la realiza y la ejecuta el hecho realizado por el instrumento. Las características principales de este tipo de autoría son la posición subordinada del instrumento, el rol dominante del hombre detrás que comprende y dirige el hecho, teniendo el control del suceso, y como causal principal, la razón de su finalidad dirigida completamente a la realización del plan, el dominio del hecho por parte del hombre detrás. El Código Orgánico Integral Penal abarca todas las posibles formas de intervención del autor inmediato. En buen romance, toda persona podría verse inmersa de esta forma de autoría. Caso contrario, sucede en otros ordenamientos legales donde se restringen a personas con alteraciones físicas o mentales esta forma de participación criminal. Por ello, las razones esgrimidas podemos decir que el administrador de justicia, al momento de calificar la actuación del individuo en el hecho ilícito como autor mediato, no determina siempre la verdadera culpabilidad. Muchas gracias.